Bien, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la validez y la eficacia de los actos administrativos. Si bien sabemos, la validez alude a que los actos y las normas que se derivan de esos actos son actos que serán considerados administrativos en sentido estricto, ¿no? Para ello, se debe de cumplir pues de antemano con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. Entonces, un acto es válido únicamente cuando concurren los elementos esenciales fijados por las normas jurídicas que los crean y dan lugar a su existencia, ¿no? Puesto que la validez del acto administrativo lógicamente evita su nulidad, ¿no? Por el contrario, quien pretenda pues solicitar dicha nulidad debe de buscar el vicio en alguno de los elementos de validez del acto administrativo, ¿no? De tal modo que nuestro ordenamiento jurídico identifica pues 5 elementos o requisitos de validez del acto administrativo. Estos son, el primero tenemos la competencia, ¿no? Tal que la competencia pues administrativa se puede comparar con la capacidad en el derecho privado. Por ello, para que el órgano administrativo pues tenga capacidad legal de actuar, debe de reunir todos los elementos que conforman su competencia, ¿no? Tal como la materia, el territorio, el tiempo y el grado. Para así poder, para que así el actuar pues con falta de competencia configura el vicio de exceso de poder, ¿no? Como segundo tenemos el objeto. El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que el acto pues decide o resuelve, ¿no? Entonces, un vicio en el objeto conlleva que el contenido del acto administrativo tenga pues un conflicto con la ley, ¿no? Como tercero tenemos la finalidad pública. La finalidad pública en la ley 27444, según Ulloa, este busca responder la pregunta, ¿no? Que nos dice qué propósito persigue el funcionario que representa a la entidad al dictar un acto administrativo. En palabras del autor, la ley nos explica que el objetivo del funcionario no es otro más que salvaguardar el interés público, ¿no? Proscribiendo esto o cualquier interés personal, ya sea en beneficio propio o en un tercero, ¿no? Entonces, la finalidad pues está estrechamente relacionada con el interés público, puesto que todo acto administrativo es válido mientras sea de interés público, ¿no? Como último tenemos pues, como cuarto tenemos la motivación, ¿no? Motivar pues es explicar, ¿no? Y exponer las razones que han llevado a la administración a dictar el acto administrativo. Tal es que se advierte también que no es lo mismo el motivo del acto que su motivación, ¿no? Pues el primero tiene que ver con la causa o antecedente material del acto administrativo y la motivación es pues externalizar o poner en palabras que dicho motivo se ha cumplido, ¿no? Como último tenemos el procedimiento. Es la forma o los pasos que se deben de transitar en la administración pública para poder emitir pues un acto administrativo, ¿no? De tal modo que en su dimensión material pues se comprende que el procedimiento garantiza los derechos de los particulares, ¿no? De tal modo que la omisión del mismo produce un acto nulo, ¿no? Bien, como consiguiente tenemos la eficacia de los actos administrativos. Para empezar, pues tenemos a Morón Urbina, quien ha señalado que un acto administrativo carece de eficacia, ¿no? Mientras que no sea notificado a su destinatario o publicado, ¿no? Pero en cambio, no por ellos se encuentra pues privado de validez, ¿no? De tal modo que la transmisión pues constituye la condición jurídica para así poder iniciar la eficacia del acto administrativo, ¿no? Para esto pues tenemos un conjunto de artículos que están establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Tenemos pues el artículo 16, ¿no? Este señala lo siguiente.
Nos dice que el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, de tal modo que el acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. Es decir, para que el acto administrativo sea eficaz, nos dice que es necesario que se realice la notificación, ¿no? Pero tiene que ser una notificación válida, ¿no? Que se respete justamente el marco establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Como siguiente tenemos la eficacia anticipada del acto administrativo, de tal modo que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada en su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, ¿no? Y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe, legalmente protegidos de terceros y que existiera en la fecha a los que pretenda pues protraerse la eficacia del acto del supuesto hecho justificativo para su adopción, ¿no? También tienen eficacia anticipada de declaratoria de nulidad y los actos que se dictan en enmienda, ¿no? Como siguiente tenemos la obligación de notificar. Lógicamente aquí el punto pues es el deber, ¿no? Puesto que recae en la institución pública que está tramitando ese procedimiento y todas sus actuaciones, se va a tener que notificar, ¿no? Básicamente es su deber. Como siguiente tenemos la dispensa de notificación. Este artículo es importante porque va a permitir prescindir de la notificación en algunos casos esenciales. Ahora, en los casos en los que no es necesario, es cuando el administrado forma parte o está presente en la diligencia que se ha realizado, ¿no? Como siguiente tenemos el régimen de la notificación personal. La notificación personal se hará pues en el domicilio que conste en el expediente o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo, en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año, ¿no? Entonces, la notificación personal tiene pues su esquema procedimental, ¿no? Para así poder identificarse de forma válida. Como siguiente tenemos la notificación a pluralidad de interesados. Este punto también es interesante porque a veces las solicitudes se presentan en representación de un conjunto de administrados y resultaría un poco complicado que la municipalidad notifique a cada uno de estos administrados que tienen una solicitud común, ¿no? De tal manera que la ley ha establecido pues criterios para así poder allanar esta situación numerosa, ¿no? Para eso tenemos los artículos 22.1 al 22.4. Como siguiente tenemos el régimen de publicación de actos administrados. Aquí la publicación procederá conforme al siguiente orden, ¿no? En vía principal, tratándose de disposiciones de alcance general o aquellos actos administrativos que interesan a un número determinado de administrados, no apersonados al procedimiento y sin domicilio conocido, ¿no? Esto cuando resulta impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse así el domicilio del administrado, ¿no? Pese a la indignación realizada cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad, ¿no? Sea porque la persona a quien deba notificarle haya desaparecido, se ha equivocado de domicilio de repente, ¿no? O haya aportado por el administrador, se encuentra en el extranjero y así sucesivamente. Como siguiente tenemos plazo y contenido para efectuar la notificación. Puesto que toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días, ¿no? Esto a partir de la expedición del acto que se notifique y además deberá de contener pues el texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación, ¿no? Como también la identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado, la autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección, ¿no? Como también la fecha de vigencia del acto notificado y la mención de su agotare de la vía administrativa, ¿no? Y así sucesivamente. Como siguiente tenemos también la vigencia de notificaciones, donde dentro podemos encontrar el saneamiento de notificaciones defectuosas, ¿no?
En caso pues que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará pues que se rehaga, ¿no? Subsanando así las omisiones que sean o que se hubiesen incurrido, ¿no? Esto sin perjuicio para el administrado, ¿no? Tal que sin desistimiento pues el cuestionario de la validez de una notificación causa que dicha notificación opere pues desde la fecha en la que fue realizada, ¿no? Como siguiente tenemos las comunicaciones al interior de la administración. Aquí pues va a primar el criterio de la celeridad, pero también debemos conocer la jerarquía y la veracidad que se debe de exigir en las entidades públicas, ¿no? Que se debe mantener sus órganos administrativos. Por ejemplo, si tenemos a la Procuraduría Pública solicitando un expediente administrativo, no lo va a solicitar pues al gerente general, ¿no? Sino lo va a solicitar a su inferior jerárquico, que vendría a ser la unidad fiscalizadora. Por ejemplo, entonces la Procuraduría directamente pediría ese documento al área de la fiscalización de tal manera que se evitaría pues todo ese camino largo, ¿no? Lógicamente, si la situación es urgente, tendría que realizarse de esta manera y así sucesivamente, ¿no? Muchas gracias.